Vamos a abrir, mañana se continuará también con esta mesa de medios audiovisuales y las humanidades, en la que también nosotros como estudiantes podemos percatarnos de que también hay un campo de estudio importante en los medios audiovisuales, tanto la televisión, los videojuegos, la animación y un largo etcétera, y que estas prácticas culturales también pueden desencadenar pues objetos de estudio y también recursos de difusión de nuestros propios trabajos. Entonces, sin más, le doy ahora la palabra a la doctora Isabel Lincoln Strange, quien nos presentará la ponencia La poética televisiva contemporánea a través del análisis de la serie Game of Thrones. Ella es maestra en Humanidades, línea de la teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora de la Universidad Anáhuac Norte. Les pido por favor un fuerte aplauso. Gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer al Centro Universitario de Lagos de Moreno por haberme invitado. Obviamente a la Universidad de Guadalajara, al profesor David y obviamente al profesor Eduardo, que ha sido muy amable con nosotros. Bueno, voy a iniciar, no quiero que se me vaya el tiempo. Decidí denominar a esta ponencia La poética televisiva contemporánea a través del análisis de la serie de televisión Game of Thrones. Inicio con 3 epígrafes. El primero dice: alerta spoiler. La presente ponencia anticipa fragmentos del relato contenido en la novela y en la serie de televisión Juego de Tronos. Se recomienda precaución por parte del lector. El siguiente dice: a partir de ese momento todo fue más frío y mucho, mucho más silencioso. Tyrion, Canción de Hielo y Fuego. Y el último dice: algún día tú te sentarás al trono y la verdad será la que tú hagas. Cersei, temporada 1, capítulo 3. El reto que presenta toda adaptación de la literatura a un medio audiovisual consiste en llevar a buen término la historia y los personajes que aparecen en la misma. Generalmente, históricamente, la obra literaria ha sido adaptada a la pantalla grande y sobre el tema existen un sinnúmero de trabajos. No obstante, los estudios en torno a la literatura y el cine son escasos. Los pocos que existen, más que analizar las cualidades poéticas de la televisión como medio, se concentran en estudiar casos concretos o anecdóticos de series o programas que han tenido éxito. La siguiente, por favor. Por ejemplo, Writing for the Medium, Television in Transition, editado por Thomas Alcíser, contiene una serie de ensayos que analizan las características de la producción televisiva en el cruce del fin del siglo XX y principio del siglo XXI. Este trabajo estudia las discusiones que han surgido en la academia en torno a la literatura y la televisión. Explica que la relación más cercana que existe entre estas dos formas de comunicación se da a partir de la participación que han tenido los escritores en la televisión y lo que les ha permitido a estos escritores llevar obras literarias nacionales a la pantalla. Los ejemplos son varios. Vean la diapositiva. No pensemos simplemente en las miniseries, telenovelas o películas realizadas para la televisión en México, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España y otros países que surgen a partir de historias de Edgar Allan Poe, Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, Benito Pérez Galdós y etc. A partir de los años 80 se dio el boom de la adaptación de escritores contemporáneos a la televisión. Le damos a la que sigue, por favor. Pero existen, por ejemplo, series basadas en novelas de Stephen King, como Salem Slot o It, que tuvieron éxito internacional y que dieron lugar a su debida traslación al cine. Un trabajo sumamente interesante en este sentido, por lo que aporta esta investigación, le damos a la siguiente, por favor, es Literary Lost, Viewing Television Through the Lens of Literature, de Sarah Clark Stewart, en el que se exponen y analizan las diversas referencias literarias que existen en la serie de televisión Lost, a través de fragmentos de obras y de autores como Dickens, Dostoyevsky, John Steinbeck, entre otros. Para la autora, los escritores de la serie de televisión pasaron mucho tiempo tratando de comprender la función que otros textos podían tener en la serie, de tal manera que los espectadores reconocieron metanarrativas literarias y autorreflexivas de obras como el Ulises, La invención de Morel, Notas del subsuelo, entre otros. ¿No? Yo aquí nada más les puse las imágenes en las que Sawyer está leyendo, ¿no? Pero si nosotros vemos Lost, hay una serie de referencias literarias. Antes de continuar, y dado el tema de esta ponencia, considero necesario explicar lo que se entiende por función poética. Roman Jakobson, en Lingüística y Poética, se pregunta, cito, ¿qué hace que un mensaje verbal sea una obra de arte?
El objeto principal de la poética es la diferencia específica entre el arte verbal con respecto a otras artes y a otros tipos de conducta verbal. Por eso está destinado a ocupar un puesto preeminente dentro de los estudios literarios y las artes. Le damos a la que sigue, por favor. De tal manera que la poética no se concentra solo en las estructuras verbales y no se limita al arte verbal. Una adaptación de una obra literaria al cine a otro medio audiovisual representa el surgimiento de una serie de nuevos rasgos estructurales estéticos que, si bien se conservarán en el nuevo texto, dejarán de lado su forma meramente verbal. Aquí yo les puse una serie de imágenes de lo que son las primeras series de televisión de gran éxito, que es The Twilight Zone y Alfred Hitchcock presenta. Lo mismo sucede con las diversas corrientes estéticas cuya materia creativa no es la palabra. Cito, en resumen, muchos rasgos poéticos forman parte no solo de la ciencia del lenguaje, sino también de toda teoría de los signos, es decir, de la semiótica en general. La poética es perceptible en representaciones semióticas complejas, como lo es la televisión. Es esencial tener en cuenta que hacia mediados de la década de los 60, Umberto Eco desarrolló un ensayo titulado Apuntes sobre la televisión, mismo que apareció en su libro Apocalípticos e Integrados. En dicho trabajo, Eco subraya que los estudios académicos tienden a, cito, discriminar lo específico televisivo ante el ya canónico problema fílmico. En esto coinciden muchos trabajos, o sea, dicen, bueno, la televisión sí merece un análisis que hable sobre la sociología, sobre contenidos y demás, pero la televisión no es capaz de crear poética. Fin de cita. Para el teórico, el cine ha acostumbrado al espectador a una narración consistente en las leyes de la poética de Aristóteles, ya que el modelo narrativo del cine proviene de la novela. En este sentido, podemos decir que el modelo narrativo de la televisión contemporánea proviene tanto del cine como de la novela, de tal manera que actualmente nos encontramos ante una disyuntiva teórica. El régimen de representación se ha ido modificando, permitiendo la relación entre uno y otro medio. Según Francesco Cassetti, en su ensayo Adaptation and Misadaptations, Film, Literature and Social Discourses, existe una proximidad entre el cine y la televisión. Cito, esta ósmosis entre el cine, la televisión y otros medios también encuentran su confirmación en la tendencia de su uniformidad en el uso. Fin de cita. En este sentido, la uniformidad en el uso de un objeto cultural como Game of Thrones es una cuestión necesaria de analizar, debido a que la serie representa un parteaguas en la historia del medio. Se trata de un producto en el que, de alguna manera, sucede lo que anticipa Cassetti. Cito, las instancias más interesantes son aquellas en las que la adaptación funciona como sitio de resistencia, un bloque o un filtro. Esto es, cuando la adaptación es más bien él ocupa el término misadaptation, ¿no? Una adaptación. La adaptación implica la integración de un medio a otro hoy en día. Para cerrar este breve apartado sobre la poética televisiva, considero necesario notar lo que Eco había anticipado sobre la cualidad de la narración televisiva. Cito, de ahí relacionar ciertos episodios de la experiencia televisiva a otros episodios del cine actual, aún distinguiendo las posibilidades de la narración televisiva de las de una cinematográfica que provoca y finge con mucha mayor consecuencia y cálculo estético. Sin duda, la televisión de hoy en día cuenta con un cálculo estético, resultado de la evolución de sus propios medios. El reto consiste ahora en cómo estudiar, en este caso Game of Thrones, desde esta perspectiva. Para ello retomaré la propuesta de Vladimir Voloshinov en su artículo La palabra en la vida y la palabra en la poesía, en donde se expone lo siguiente, cito, la tarea de la poética sociológica y del analista es comprender esta forma específica de comunicación social realizada y fijada a través del material del texto. Le damos a la que sigue, por favor. El siguiente apartado lo denominé El invierno se acerca. Game of Thrones es uno de los fenómenos culturales más importantes del presente siglo. La saga de novelas escritas por George R.R. Martin y la serie de televisión producida por HBO han sido un éxito. Las novelas que conforman la saga son 5 en total. La primera de ellas se publicó en 1996 bajo el sello de Backstrom y Spectra. En el momento de su publicación, esta primera novela no tuvo el éxito esperado y, según señaló The New Yorker, ni siquiera alcanzó un lugar específico en las listas de bestsellers. No obstante, con el estreno de la serie de televisión de HBO en el año 2011, le damos a la que sigue, por favor, el libro se colocó en los primeros lugares en la lista y alcanzó altos índices de venta. Actualmente, el libro ha sido traducido en más de 40 idiomas y ha vendido millones de copias impresas alrededor del mundo. Las cifras obviamente no dan cuenta de ediciones digitales, audiolibros, sin mencionar versiones no autorizadas. O sea, nosotros podemos descargar una versión no autorizada del libro Game of Thrones, de cualquiera de los libros.
tanto impresas como digitales, que se encuentran en YouTube y en otros sitios web. Le damos a la que sigue, por favor. La novela inicia, bueno, aquí les puse los índices de las series de televisión que más éxito han tenido en los Estados Unidos. Este índice es hasta el 2013. Y obviamente para ese momento Los Soprano ya había terminado y Game of Thrones en ese momento se colocaba en segundo lugar, ¿sí? Obviamente vienen más temporadas. Este trabajo, obviamente, que les estoy presentando es mucho más amplio, ¿no? No me da tiempo de traerles todo, pero bueno, sigo. La novela inicia con un prólogo que narra una parte fundamental de la historia. Le damos a la que sigue, por favor. En la que se expone un hecho sustancial. Le damos clic en medio. No tiene audio, ¿eh? Así está bien sin audio. En la que se narra un hecho sustancial para la configuración del relato y que subraya una frase que se repite a lo largo de las novelas. El invierno se acerca. Este prólogo es una representación simbólica importante en el relato que es trasladado a la primera escena del primer capítulo de la serie de televisión Winter is Coming. ¿No? Bueno, sigo. Si no está el video en la USB, siempre algo falla, ¿no? Bueno. Este prólogo es una representación simbólica importante en el relato que es trasladado a la primera escena del primer capítulo de la serie de televisión Winter is Coming. En esta primera secuencia se presentan 3 personajes que cruzan el túnel hasta llegar al otro lado del muro. Es el que dice ese. Sí. Por favor. Este inicio presenta un primer elemento de suspenso para el espectador, un long shot. Permite observar que el muro es muy largo y muy alto y el clima es verdaderamente frío. Uno de estos personajes se aventura al exterior y se encuentra con una serie de cadáveres de salvajes, pobladores del sur y de más allá del muro, desmembrados y acomodados en círculos. Gracias a esta serie de close-ups identificamos el elemento que crea terror en el receptor y obviamente en el personaje, ¿no? El cadáver de una pequeña niña clavada en un árbol. Este explorador regresa con los otros personajes para explicarles lo que vio. Sin embargo, el líder desestima el relato y los obliga a buscar a los supuestos cadáveres. Es entonces cuando un muerto caminante de ojos azules aparece en la escena. Con un corte directo y un long shot del personaje que se había alejado, se escuchan los gritos de los exploradores y vemos un close-up de la niña, antes muerta, ¿no?, que había aparecido en escenas anteriores, caminar y mirar al explorador que se había alejado. El joven corre y luego ve al otro caminante asesinar a su compañero. Esta primera secuencia de la serie impacta al espectador, tal vez aún más que la lectura del mismo prólogo. O sea, si nosotros leemos la novela y luego vemos la serie, me parece que es más impactante esta primera secuencia. Cuenta con elementos de suspenso y crean una serie de incógnitas relacionadas con el regreso a la vida de este personaje infantil que, en un primer momento, crea empatía con el espectador, ¿no? Vemos a una niña muerta clavada en un árbol y luego lo lleva a experimentar cierta incertidumbre y tal vez incluso miedo. Si bien esta primera secuencia guarda cierta relación con el prólogo del libro 1, existen una serie de elementos que son disímiles. Por ejemplo, no se menciona el nombre de los personajes y las acciones que estos realizan son distintas. No obstante, el relato audiovisual no demerita en ningún momento. Por el contrario, se consolida a partir de su naturaleza y de sus cualidades. La representación del espacio gracias a la escenografía, el uso de luz, la elección de tomas, los efectos especiales, el montaje y el etcétera, ¿no? Etcétera, así como la elección y el uso de locaciones, guardan una cercana relación con aquellas que son narradas en el texto literario. Las novelas de la saga Game of Thrones tienen una estructura particular. El primer libro presenta al inicio un mapa del norte y otro del sur. Como señalé, tienen un prólogo, todas traen un prólogo. Así como, en la primera novela encontramos 62 capítulos. Al final un apéndice. Y algo que a esto George R.R. Martin le llama, cito, ahora un adelanto especial del próximo número de la saga de George R.R. Martin, que es muy interesante porque parece que es una especie de preview televisivo, ¿no? En otro trabajo que yo tengo digo que estas novelas de George R.R. Martin tratan de alguna manera de recoger el lenguaje audiovisual y plasmarlo en el texto literario. O sea, se va ahora del audiovisual a la literatura. Bueno, sigo. Les digo este adelanto, que en el primer capítulo, la primera novela se llama Tion. Una cosa en la que tenemos que reflexionar, y voy a hacer otro paréntesis, es que estos apéndices que trae la novela en inglés no son los mismos en las publicaciones en español. En la primera novela el apéndice se llama Tion, en inglés, en la publicación de Backtram y Spectra, y en español se llama Aria.
Entonces, hay ciertas características del texto literario que van cambiando, ¿no? Bueno, el título de cada uno de los capítulos corresponde al nombre de alguno de los personajes que tienen lugar en la acción. Un total de 8 en la primera novela y se dividen de la siguiente manera: 6 dedicados a Bran, 12 a Catelyn, 11 a Daenerys, 15 a Eddard, 9 a Jon, 5 a Arya, 8 a Tyrion y 6 más corresponden a Sansa. Los personajes que dan nombre a los capítulos son 8, 4 masculinos y 4 femeninos. En este sentido es importante subrayar que si bien en el libro el narrador es extradiegético, no forma parte de la narración, en cada uno de los capítulos se privilegia el punto de vista del personaje que da lugar a dicho apartado. Empero, el narrador es omnisciente, parece saber todo lo relacionado con el personaje en el momento de la descripción. Expone necesidades, desde deseos sexuales hasta necesidades fisiológicas, emociones y sentimientos. No obstante, el relato es dialógico en la medida en la que el punto de vista de un personaje se contrapone con el del otro. Sí, o sea, nosotros podemos leer un fragmento de Catelyn y un fragmento de Tyrion que tienen dos visiones sobre un mismo suceso. Por ejemplo, Catelyn está segura de que Tyrion mandó asesinar a su hijo, según se expone en el quinto apartado que lleva su nombre, cuando el personaje se encuentra con Littlefinger en King's Landing. A la vez, Tyrion defiende su inocencia en el cuarto apartado que lleva su nombre, el capítulo se llama Tyrion, cuando le explica a Lady Catelyn las inconsistencias de sus argumentos. Explicaré brevemente la configuración estética de 3 personajes que representan una propuesta estética en la novela. Tyrion Lannister es un enano, como lo denomina el narrador, con media nariz y cojo. Él es considerado por otros como el gnomo o el monstruo. A pesar de sus características físicas, Tyrion es uno de los personajes con más fuerza, coherencia e inteligencia, tanto en la serie como en las novelas. Se trata de un hombre que conoce su historia, ha leído sobre mitología, política y derecho, por lo que se presenta al receptor como un intelectual. Sin embargo, los enanos en los medios de comunicación y las artes han sido comúnmente representados como sujetos de burla o de fiesta. Ocupan el lugar de bufones en las cortes o de payasos en los circos. O sea, pensemos toda la producción cinematográfica que hay al respecto. Contrariamente, en Tyrion encontramos una propuesta ideológica en la que la otredad y la subalteridad logran rebasar las barreras de su condición. Tyrion tiene menos posibilidades de vivir en el relato que el resto de los personajes debido precisamente a su condición, como él mismo lo señala, cito: «Soy culpable de un crimen mayor, soy culpable de ser un enano. He estado en juicio por eso toda mi vida. Desearía ser el monstruo que creen que soy. Desearía tener suficiente veneno para ustedes. Con gusto daría mi vida por verlos a todos tragarlo». La ambigüedad que representa Tyrion también constituye un significado de la realidad de la obra a través de una pseudo-realidad, como diría Terry Eagleton. Se trata del efecto que puede tener la significación del texto en la medida en la que denuncia la otredad. Sobre este personaje, George R.R. Martin dice lo siguiente: «Es entretenido escribir sobre él porque es un personaje de mucha profundidad, lleno de contradicciones, de gran inteligencia. Pero también tiene sus propios demonios con los que lidiar. Tiene un lado oscuro. Escribir sobre un personaje de gran profundidad y complejidad como él es mucho más fácil que trabajar con un personaje que siempre es bueno o siempre es malvado». Tyrion es un rechazado, un subalterno, pero cuenta con el respeto y la fortuna y el nombre de los Lannister. Recordemos lo que nos dice Tyrion de manera constante: un Lannister siempre paga sus deudas, lo que le permite sobrevivir y mantenerse en King's Landing. De hecho, él le dice a Jon Snow que es mejor ser un inválido con fortuna. Afortunadamente para los espectadores o lectores simpatizantes de este personaje, Tyrion se abre camino y logra colocarse en un lugar privilegiado junto al resto de los rechazados que congrega Daenerys Targaryen. Por otro lado, Brienne de Tarth es una mujer que se desenvuelve como un caballero en el campo de batalla. Viste una armadura, lleva cabello corto y puede pelear también como cualquiera de los mejores caballeros. Sin embargo, es objeto de burlas constantes por parte del resto de los personajes. En el texto Women of Ice and Fire, Gender, Game of Thrones and Multiple Media Enchantments, se encuentran una serie de ensayos dedicados a analizar las características de estos personajes femeninos a través de la concepción de la sexualidad, la maternidad, la familia, el poder, la vida religiosa, etc. Bueno, Brienne es un personaje que en el contexto de la novela obviamente todos lo identificamos como la Edad Media, ¿no? A pesar de que sepamos o a pesar de que sabemos que es un relato fantástico, es un personaje que en la Edad Media, en el contexto en el que se coloca el relato, es una mujer,
Es que me adelanto un poco. En un contexto como la Edad Media, en el que el relato coloca a la mujer en un espacio privado, Brienne no solo forma parte de un mundo masculino, sino que logra, de manera constante, salir triunfante de sus encuentros. Como señala Terry Eagleton, la ideología no es la verdad del texto, es una estructura con diversos grados que se mantiene dentro del mismo. Tyrion y Brienne representan una ideología que puede transformarse a partir de las formas estéticas que aproximan al lector al conocimiento de la historia. Bueno, me voy a saltar el último análisis y me voy a la conclusión. La literatura ha añadido cierto valor al lenguaje televisivo en la medida en la que ha aportado elementos del lenguaje cinematográfico a la configuración del relato. Reflexionemos en que las novelas de George R.R. Martin son largas. Cada una tiene alrededor de 800 o 900 páginas. En la actualidad, hablar de adaptaciones de la literatura a la televisión implica reflexionar en temas relacionados con tecnología, con industria, pero también con producción artística. La historia narrada en las 5 novelas de la saga es, sin lugar a dudas, larga y complicada. Cada libro, ya sea en sus ediciones en inglés o en español, contiene ciertos de personajes, cada uno con sus propios problemas complejos, miedos e historias. En cada una de las novelas encontramos también espacios detallados, disímbolos y muchas veces que solo son asequibles a partir de la narrativa fantástica. Los libros de Juego de Tronos han dado lugar al surgimiento de otros textos que son hasta cierto punto enciclopédicos y que dan cuenta de la historia previa y antigua que configuró la realidad diegética de las novelas. Algunos de estos hipertextos, como El Mundo, es una novela, bueno, un libro que se llama El Mundo, Hielo y Fuego, la historia no contada de Poniente, y El Juego de Tronos, del mismo Martin, son largos y complejos. A los hipertextos literarios tendríamos que agregar toda la serie de fenómenos comunicativos que han surgido alrededor de Juego de Tronos, como páginas de internet que recopilan información importante, no sé si han visto Wiki Game of Thrones, relacionada con la novela y con la serie de televisión, a más de canciones, obras de arte, esculturas, pinturas, diseños de muebles, juguetes y demás. Solo necesitamos hacer una búsqueda rápida en línea para encontrar toda la serie de fenómenos culturales y artísticos que han surgido a partir del texto original. Pero más allá de los hipertextos, Juego de Tronos se ha convertido en un objeto de estudio para una serie de instituciones académicas que se han preocupado por analizar el fenómeno en su totalidad. El diario The Telegraph del Reino Unido, en su artículo You Know Nothing of Game of Thrones Viewer, So Go and Study on Harvard University, explica que en dicha universidad se abrirá un curso denominado The Real Game of Thrones From Model Meets Medieval Models, diseñado para comprender los personajes arquetípicos de la serie. Este dato da cuenta de la importancia que el fenómeno tiene en el ámbito académico y en instituciones de prestigio. También la Universidad de Virginia o la Universidad de Glasgow ofrecen sus cursos. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Obviamente el tema, o sea, el objeto de estudio es amplio, es largo, ¿no? Y el tema de la investigación es muy largo. Yo llevo 2 años trabajando, 3 años trabajando Juego de Tronos y apenas llevo una nada, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco su tiempo, su atención y pues gracias. Bueno, al final daremos una ronda de preguntas y respuestas porque creo que a todos nos van a surgir varias preguntas aquí. Pero ahora vamos a pasar a la segunda ponencia que lleva como título La preservación cultural a través de los hipermedios, a cargo del doctor Hervey Leonel Hernández Torres. Él es maestro en tecnología educativa, doctor en diseño y visualización de la información de la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesor investigador del Centro de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctor Carvajal. Estamos muy agradecidos. Reciban un cordial saludo, vengo desde Tijuana. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro rector, el doctor Juan Manuel Oseguera. Bueno, pues empezamos con la ponencia. Yo les voy a hablar sobre la preservación cultural a través de los hipermedios. Siguiente, por favor, doctor. Nos brincamos a la que sigue, esa es la presentación que ya me hicieron favor. Bueno, en esta ponencia yo les voy a hablar sobre, vamos a hacer una reflexión académica sobre el rol que tiene un diseñador de videojuegos como agente de preservación cultural. Y aquí vamos a partir nada más en el entendido de que, tengo entendido que en esta facultad no está la carrera de diseño, ¿no?
Sin embargo, están las carreras de humanidades o las áreas de humanidades y como ustedes sabrán, hay muchísima gente que colabora o que participa directamente en los proyectos hipermediáticos, no nada más en los videojuegos, en el cine, desarrollo de aplicaciones móviles, y tenemos gente que trabaja desde el campo de la filosofía, desde el campo de la literatura. Allá en la frontera norte está muy fuerte el movimiento de tecnoantropología, entonces es un vínculo entre los que trabajan puramente antropología y se unen con los tecnólogos, ¿no? Entonces también quería empezar con este panorama para que nos sintamos incluidos, ¿no?, dentro de lo que voy a platicar. Bueno, entonces vamos a platicar sobre el rol que puede tener este diseñador de videojuegos y también les voy a presentar unos breves esbozos sobre el proyecto doctoral que trabajé yo para un diseño particular de preservación cultural a través del videojuego. Entonces, como antecedentes, nos mantenemos ahí, doctor Inesa, por favor. Entendemos como un hipermedio a la integración de contenido de información en soportes tecnológicos que combinan texto, video, imagen, audio, mapas y otros recursos informáticos. Entonces, una de las principales características, además, es que este soporte tecnológico va a permitir la interacción con el usuario, ¿ok? En este entendido, pues consideraríamos como hipermedio desde un sitio web, una aplicación, por ejemplo, un DVD, una película o una serie que nos permite tener interacción porque realmente no corre de principio a fin, sino que yo puedo saltarme, ¿no?, o regresar o ver lo que yo quiero. Y también hay algunos DVDs que tienen como especies de juegos, ¿no?, de presiona aquí y te brincas a otro clip, entonces estamos hablando ahí de hipermedios. Evidentemente, el elemento que cumple más esta función pues es el videojuego, ¿no? Y pueden ver ahí en pantalla una imagen de Star Wars, exactamente, Battlefront 2, y vemos ahí cómo pues se cumplen todas estas condiciones, ¿no? El videojuego tiene imagen en movimiento, tiene sonido, tiene indicaciones de texto, manejo de mapas y toda una serie de elementos, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Ahora, es importante, ¿por qué nos enfocamos a estudiar el videojuego? ¿Por qué tomamos esa decisión? Bueno, no sé si sabían que el 60% de la población juega videojuegos en los países del primer mundo. Y en México no estamos tan lejos de esa estadística, el 48.6% de la población mexicana juega videojuegos. Y no estamos hablando nada más de gamers, estamos hablando desde mi abuelita, que ahorita la van a ver ahí en una de las fotografías, estamos hablando del chofer que está esperando a que salga su ruta o que parta su ruta y mientras está jugando Candy Crush. Entonces tenemos un alto porcentaje de población que juega videojuegos, ¿no? Y no puse aquí el dato, pero se estima que en México el 51% de la población videojugadora es mujeres. Entonces también este es un dato importante porque de repente le ponemos esa etiqueta de género al videojuego y pues también es importante entender que las estadísticas dicen otra cosa de lo que el común de la gente piensa, ¿no? Bueno, ahora un dato muy importante para mí. En la actualidad el videojuego ya no está atado a una consola, ¿no? Y eso ha potenciado que el videojuego empiece a invadir otras esferas de nuestra actividad cotidiana. Antes tú tenías que llegar a casa, prender el televisor, prender el aparato estaba con un cable, entonces tú brincabas con el Mario Bros y se jalaba la consola y no sé cuánto les pasó, se jalaba la consola y se reseteaba, ¿no? Y perdías el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahora traes tus dispositivos móviles y puedes traer el FIFA para acá y para allá, gráficos de última generación. Entonces, estamos ya ante otra época, ¿no? Entonces hay que empezar a ver el videojuego con otros ojos. Siguiente, por favor. Entonces, dice Carrillo que el videojuego ya no es solamente entretenimiento, se está convirtiendo en un objeto cultural figurativo. Ahorita vamos a ahondar en ese término, ¿no? Y entonces el videojuego, como ya mencionaba, empieza a tener cabida en otras esferas de nuestra vida, ¿no? Entonces, probablemente uno de los ámbitos más explotados pues es el ámbito de la pedagogía y estos intentos que hace constantemente la academia por tener juegos pedagógicos, ¿no? Juegos que te enseñen algo. Pero también está la ciencia, el arte, la publicidad, la salud, la conciencia medioambiental, una serie de ámbitos en los cuales el diseñador de videojuegos puede participar. En España, por ejemplo, está súper fuerte la vertiente del advergame, que no es otra cosa que videojuegos publicitarios. O sea, empresas que te contratan
Ya no para que le hagas spots televisivos, por ejemplo. Diséñame un videojuego que venda mi producto, ¿no? Y esto ya tiene mucha historia, pero apenas empezamos a voltear hacia ello desde la academia, ¿no? Y les decía, ahí está mi abuelita, ¿no? En paz descanse, está jugando un juego que se llama Dots, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, dentro de estas consideraciones, pues nos encontramos, por ejemplo, no sé si vieron el año pasado la clausura de los Juegos Olímpicos, sale Super Mario como embajador de un país, ¿sí? O sea, él va a ser el representante, uno de los representantes del mundo, ante el mundo, perdón, de la cultura japonesa. Entonces, tenemos que entender qué está pasando en el mundo, que los líderes están considerando que un personaje de videojuego pueda ser representante de una cultura en todo su conjunto, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una liga que tenemos que empezar a explorar más entre sociedad y videojuego, ¿no? También ocurrió el año pasado en la clausura de la Copa Confederaciones, que es como el ensayo para el siguiente Mundial de Fútbol, y el gobierno ruso da venia para que Tetris sea uno de los elementos representativos de la cultura, ¿no? O sea, un ícono de la cultura rusa es este videojuego, ¿no? Entonces, pues seguimos con esa idea, ¿no? Ahora, los videojuegos, entonces, como vamos explorando, pues nos pueden contar la historia de un país o las características de una cultura en particular. Y hay un gran potencial dentro de esto, ¿no? En la parte inferior de la diapositiva ven a Napoleón Bonaparte. No sé si alguien de los que son jugadores reconoce esta imagen. Eric, sí, es Assassin's Creed, ¿no? Entonces, hay una saga de estos videojuegos donde aparece Napoleón Bonaparte, donde aparece Cleopatra en los nuevos, Julio César, Leonardo da Vinci. Entonces, podemos contar historias dentro del videojuego. Entonces, eso es lo que quiero como que abrir la mente, ¿no? De todos. Wow, entonces, ¿yo puedo aprender algo en un videojuego que no sea educativo? Así es. O sea, hay videojuegos que te van a educar sin que tú te des cuenta, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo cuando me toca dar ponencias de este tipo, de cómo de pequeños muchos de nosotros aprendimos palabras en inglés simplemente jugando videojuegos. Y no era un videojuego de te voy a enseñar inglés, pollito chicken, gallina gen, ¿no? El videojuego está ahí con sus instrucciones y tú vas entendiendo que cuando te dicen go y tú corres, pues go tiene que ver algo con que yo me mueva de donde estoy hacia otro lugar, ¿no? Entonces vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo información a través del acto de juego, ¿ok? Y el ejemplo más claro es cuando igual de pequeño te aprendes las banderas de los países por jugar videojuegos de deportes, ¿no? Entonces no es, te voy a enseñar que esta es la bandera y este es un videojuego de la clase de geografía. No, es tú juegas y te aprendes las banderas ahora sí que por rebote, ¿no? Bueno, ahora siguiente por favor, doctor. Dentro de estas potencialidades que tiene el videojuego como transmisor de información, Jasper Juhl nos dice que los videojuegos cuentan con un potencial narrativo y es importante distinguir que los videojuegos no son propiamente relatos, pero sí tienen elementos narrativos, ¿ok? Y lo podemos ver desde los inicios de la industria. Cuando nosotros jugábamos, digo nosotros porque a ustedes seguramente no les tocó, los juegos de Atari, ¿no? El juego de Atari en la portada te estaba contando una historia a través de una ilustración. Entonces tú prendías el dispositivo y de repente veías un cuadrito que le disparaba rayitas a otros cuadritos más pequeños y ibas acumulando puntaje. Pero ese videojuego adquiría una historia porque tú veías una portada que te transmitía algo, ¿no? Entonces dice Jasper Juhl que hay una premisa básica de estructura narrativa, en donde hay un estado inicial, después viene algo que altera ese estado inicial y después el personaje tiene que restituir ese estado inicial, ¿no? Entonces, con esos tres elementos básicos digamos, tenemos una estructura básica de 3 actos para contar cualquier cosa. ¿Okay? Y ya en la actualidad, bueno, los videojuegos han evolucionado muchísimo a tal grado que ya muchos de ellos son películas interactivas, ¿no? Entonces vuelvo ahí con el ejemplo de Battlefront 2, donde ahora están participando el videojuego como un elemento dentro de este hipermedio o de estos hipermedios,
están participando, añadiendo nuevos arcos narrativos al universo expandido de Star Wars, ¿no? Entonces es importante porque bueno, el videojuego ya aporta elementos a personajes, ¿no? Y ves, aquí está Iden Versio, que es un nuevo personaje, pero que tiene que ver con la Operación Ceniza, que es después de que el emperador Palpatine muere. Entonces nos empiezan a introducir elementos que se conectan con las películas, con los libros, ¿ok? Gracias a ese potencial narrativo que tiene el videojuego. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, siguiendo esta línea, pues podemos considerar que los videojuegos nos sirven como elementos, o nos pueden servir como elementos para contar historias de las culturas, ¿ok? Entonces podemos experimentar este fenómeno que se llama alteridad cultural a través de un videojuego. Los videojuegos cuentan con elementos estructurales relacionados al pensamiento espacial que potencialmente pueden usarse con fines formativos, ¿sí? O sea, cuando tú diseñas un videojuego, tú puedes decir, yo quiero que la gente, aparte de jugar, se le quede grabado esta instrucción o se le quede grabada esta conducta, este hábito, esta lección moral, ¿sí? Que no propiamente tiene que ver con las mecánicas del juego, ¿sí? O con las metas que va a desarrollar el personaje. O sea, tu meta no es tanto, por ejemplo, en un videojuego ambiental, tirar la basura en su lugar. O sea, el juego te lo va a enseñar, te va a generar esa conducta. Y a lo mejor la meta puede ser muy diferente, puede ser acumular puntos o generar o vencer a un malo, ¿no? Bueno, entonces, en este entendido, el videojuego se convierte entonces en un artefacto cultural que sirve como un instrumento de socialización y que puede funcionar también como un ícono amplificador como un amplificador de nuestros íconos culturales. ¿Ok? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, esto ya está ocurriendo alrededor del mundo. Les pongo ahí varios ejemplos. Tenemos este videojuego en la esquina superior izquierda, que es Tengami, donde se rescata todo el arte de la cultura japonesa, ¿no? Todo este arte milenario y el origami. El videojuego está bien padre. Cuando tengan oportunidad, búsquenlo ahí en el Apple Store o en la tienda del Android, y busquen este tipo de juegos, ¿no? Del otro lado tenemos el juego Altos Adventure, que es un Endless Runner en el cual los personajes no están propiamente en Perú, o sea, no lo dice así el juego, pero los desarrolladores en entrevistas han declarado que ellos intencionalmente quisieron poner los paisajes que pareciera que estuvieras en los Andes, ¿no? Y los personajes, digamos, el atuendo que tienen, sí es un atuendo tradicional peruano, ¿no? Entonces, pues transmite, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que si tú nunca has estado en Perú, o nunca vas a tener la oportunidad de estar allá, a través del videojuego, por un breve instante puedes conectarte con esa cultura y conocer un poco de cómo son tal vez sus costumbres, cómo se visten, qué hacen, etcétera, ¿no? Y tenemos ahí otro ejemplo en la parte inferior, que es Apoteon, un videojuego sobre la cultura griega, y del lado derecho el videojuego Astes, que no ya se perdió por ahí, pero era una muy buena intención para la preservación de la cultura azteca. Ya yendo a un ámbito más regional, siguiente por favor, tenemos por ahí el videojuego de Poctapoc, que es un videojuego que se realizó en la Ciudad de México sobre el juego de pelota. Entonces está muy interesante ese juego. Tristemente veníamos platicando en el camino que ya en las últimas versiones de iOS ya no hay actualizaciones, pero bueno, los que tengan todavía el iPhone con el sistema viejito o el iPad, búsquenlo y a ver si pueden lograr jugarlo, ¿no? Y tenemos del lado derecho este gran ejemplo que celebramos mucho durante estos últimos 3 años, que es Mulaka, que por ahí ya deben de haber escuchado hablar por ahí. Es un videojuego que se está haciendo para la preservación de la cultura rarámuri, y es un videojuego que está en primera persona, está con estos motores de juego Unity, entonces tiene mucho potencial y esperemos que el videojuego logre detonar. Y ya en el ámbito más regional, en la Universidad Autónoma de Baja California, hemos venido trabajando hace un par de años con el videojuego King de Mayapán, que es un videojuego que realizaron unos alumnos de posgrado del área de ingeniería en colaboración con los alumnos de diseño gráfico, y desarrollaron este videojuego que se llama King de Mayapán. Bueno, siguiente por favor, doctor.
Entonces, la hipótesis que tenemos es que el videojuego es un objeto comunicativo y entonces funciona como un potencial instrumento de etnodesarrollo. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué buscamos la preservación de las culturas? Yo soy un fiel creyente de que hay una gran riqueza en la historia y en la cultura mexicana y que no es necesario estar buscando hacia afuera para estar desarrollando nuevas historias. O sea, yo pregunto, ¿por qué en lugar de hacer otro Flappy Bird o otro Angry Birds, ahora de Star Wars o ahora de otro personaje, ¿por qué no vamos haciendo, no sé, un videojuego del Escuadrón 201 o de la historia de Pedro Moreno, se llamaba uno de los fundadores de Lagos de Moreno, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos pensando en que se pueda desarrollar un videojuego que cuente esa historia, ¿no? En el caso particular del proyecto doctoral que les platicaba, nosotros intentamos hacer una preservación de la cultura Kumiai, que es una de las culturas yumanas del norte del país, que es muy poco conocida y que está en peligro de extinción, esa cultura. Entonces, a través del gobierno del estado estamos trabajando un proyecto que es más amplio de preservación cultural, donde se están haciendo diferentes acciones para preservar esta cultura y una de ellas es el desarrollo del videojuego La Senda de Jatnil. Siguiente, doctor, por favor. Nos vamos a saltar un par para ya acercarnos hacia el final. Siguiente, yo le comento más, por favor, hasta donde están el personaje. Y pues estamos desarrollando este personaje, ¿no? Que es Jatnil Mishquish. Obviamente para llegar al desarrollo de este personaje tuvimos que hacer una investigación etnográfica de alrededor de 3 años, un poquito más, para poder llegar al desarrollo de esto, ¿no? Y ¿por qué les quiero mencionar la cifra? Porque hacer un videojuego no es tan fácil como a veces pensamos, ¿no? A veces sentimos en estas nuevas dinámicas que tenemos con la tecnología, que como ya manejo para arriba y para abajo las redes sociales, el YouTube, el teléfono, etcétera, me puedo sentar y en 10 minutos con mis amigos hacemos un videojuego y sí se puede hacer. Pero ¿qué tipo de videojuego vas a hacer, no? Si quieres hacer una historia profunda, una historia que permanezca como Game of Thrones, por ejemplo, que tiene un trasfondo enorme, pues necesitas hacer investigación, y ahí es donde entra la participación de los antropólogos, la participación de los literatos para desarrollar las historias. Entonces hay un amplio espectro de participación que pueden tener en el campo del diseño de videojuegos aquellos que no son programadores. Entonces también es bien importante tener esto en mente porque a mí me ocurrió, yo decía, bueno, es que yo no sé programar. Tuve que aprender un poquito de lenguaje de programación para desarrollar un prototipo. Pero la realidad es que el videojuego, o sea, yo coordino una parte de la historia, yo realizo la investigación y se contratan programadores. Y dentro de las mismas universidades que tenemos diferentes carreras, pues podemos desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, qué padre es cuando los de humanidades dicen, a ver, aquí ya tenemos esta historia, vamos y buscamos a los de mecatrónica o a los de ingeniería en computación, aquellos que manejan estos softwares, y vamos haciendo proyectos colaborativos para contar estas historias tan buenas que tenemos en México, ¿no? Y no estarnos esperando a que los gringos a través de Pixar hagan Coco y hagan y cuenten la cultura mexicana desde los ojos de los norteamericanos, ¿sí? Y más bien desde nuestro propio contexto empezar a desarrollar este tipo de historias. Si nos vamos a la que sigue ya nada más para ir mostrándoles imágenes, siguiente doctor, del videojuego. Como les comentaba, está en fase de desarrollo todavía. Traigo aquí el video del prototipo jugable, pero ya por cuestiones de tiempo no lo vamos a alcanzar a presentar. El que guste al final se acerca ya que terminemos y les damos una probadita. Okay, pero ahí están algunas imágenes del arte conceptual, el documento de mecánicas, que es bien importante. Es una parte técnica que, bueno, no voy a profundizar, pero se tiene que desarrollar una estructura de qué va a ser el juego, qué va a ser el personaje, cómo van a funcionar los niveles, etcétera, ¿no? Siguiente, doctor. Y bueno, esas son las pantallas del prototipo, ¿no? Bueno, conclusiones. Las nuevas tecnologías, particularmente los videojuegos, cuentan con un potencial para que realicemos aportaciones desde el campo del diseño hipermediático para proyectos específicos de desarrollo. Entonces yo quisiera dejarles aquí a la comunidad académica y a la comunidad estudiantil ese reto de que participen. A lo mejor dicen, bueno, no soy gamer, no me interesan los videojuegos, pero a lo mejor puedes participar en un documental, ¿no? O a lo mejor puedes participar en el desarrollo de una compilación de literatura, no sé, algún proyecto desde tu campo que rescate
la cultura. También tengo entendido que varios de los alumnos de este campus vienen de fuera, ¿no? Vienen de otros estados, si no me equivoco. Entonces, pues también se vale rescatar. Yo vengo de La Paz o yo vengo de, no sé, de Sinaloa, no sé desde dónde venga gente para acá, para Lagos de Moreno a estudiar. Desde Chihuahua, miren, o sea, ¿qué puedo rescatar yo de mi cultura y contarlo a través de un cortometraje, a través de un videojuego, a través de un poema, no sé, o sea, hay que echarle a andar la creatividad, ¿no? Y particularmente, bueno, el diseñador de videojuegos puede reconocer en estas áreas un área de oportunidad, ¿no? Entonces, es bien importante que estemos conscientes de ese mundo global en el que vivimos, donde se trabaja día a día interdisciplinariamente. Entonces, no te esperes a decir, híjole, es que tengo que hacer un diplomado en diseño de videojuegos. No, o sea, desde tu campo, tú aporta. Siempre les comento a mis alumnos, si nosotros revisamos los créditos de una película o los créditos de un videojuego, tienes muchas áreas, muchos departamentos que no hacen todo, o sea, cada quien se especializa en su área y, por ejemplo, los de ilustración pues hacen el storyboard nada más, ¿no? Y los diseñadores de vestuario pues diseñan maquillaje y ropa, o sea, y a lo mejor dices, híjole, yo tendría cabida en Hollywood, pues a lo mejor, o sea, desde tu campo, ¿no? El problema es cuando queremos invadir otras áreas y no terminamos de desarrollar el potencial que tenemos y terminamos invadiendo el de otros, ¿no? Entonces, desde su campo los invitamos a que participen en la preservación de sus propias culturas. De mi parte es todo, doctor. La última nada más, la última diapositiva, y está mi correo electrónico si alguien quiere después que platiquemos. ¿Ok? Gracias. Y bueno, ahora pasaremos a la siguiente ponencia que lleva como título Influencia de la plástica simbolista al interior del anime Elfenlied, espero lo haya pronunciado bien. Y estará a cargo del maestro David Cuenca Orozco, quien es maestro en comunicación y candidato a doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Es profesor de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad también de la UNAM. Le damos por favor un fuerte aplauso. Voy a ser muy breve debido a la ajustada participación, ya que de alguna manera yo iba a presentar un poquito sobre el intro, etcétera. Igual lo hago si me apresuro mucho, ¿no? Para hacerlo integral. Vamos a ver si podemos poner el video. Nada más darle un play ahí por favor, doctor. Este es el intro del anime. Desafortunadamente no hay volumen, pero seguramente quien ha ido a Friki Plaza por acá o quien ha tenido una waifu que le haya gustado mucho tenga su almohada de Elfenlied Bueno, desafortunadamente pues no la... Bueno, no se preocupen, chequen las imágenes, lo que más me interesa es que vean las imágenes. Esto es muy importante que ustedes vayan reconociendo en este opening algunos elementos importantes que vienen caracterizados en la obra de un autor muy importante que es Gustav Klimt. Paréntesis, aquí hay un texto muy importante de la editorial Taschen para quien quiera conocer más sobre Gustav Klimt y su obra. Este es un excelente libro. Dura un minuto. Si gustas ya lo podemos quitar, nada más era para la referencia.
Pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Esta era parte de la obra en cuestión. Es un anime muy interesante, basado obviamente en un manga que aquí pongo la referencia del manga y luego la del anime, para que veamos que se trata de una obra, me parece muy importante dentro del mundo del anime, ya que esta ha cobrado singular particularidad por el gusto que han tenido por este personaje y sobre todo esta historia. Yo nada más les voy a preguntar, ¿quién conoce este anime? ¿Quién lo ha visto? Ah, ya lo han visto por allá, muy bien. Entonces no estoy hablando en chino, ¿no? Como decían en mi casa, ya estás viendo tus monos chinos esos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco del contexto general. Es la historia de una raza llamada Diclonius que se va a encontrar con otra que es la humanidad. Esto es una cuestión muy importante porque aquí vamos a ver el conflicto que, si bien en algunos textos fundacionales, por ejemplo el judeocristianismo, nos hablaba de estos orígenes y el Génesis, sobre todo en la versión judaica con Lilith, una versión distinta a lo que el catolicismo ha entendido acerca de Adán y Eva y su Génesis. Vamos a dar un clic a la siguiente para ver un poco sobre esto. Bueno, ya vimos el anime, ya lo conocen, por ahí ya lo han visto, es un anime muy profundo, los invito a que lo chequen, pero lo que a mí me importa mucho reflejar aquí es la obra y la referencia que tiene a Gustav Klimt, la importancia en la obra plástica y cómo la obra plástica de alguna manera ha sido la influencia más importante al interior de todo el anime, y tú te vas a dar cuenta al interior de todas las partes que conforman este intro, y no solo el intro sino la serie entera, todas las obras de Klimt o la mayoría de las más importantes están reflejadas aquí. Bueno, él era un miembro muy importante, Klimt, del simbolismo, y ellos consideraban que la obra de arte equivalía a una emoción provocada por la experiencia. Esto es muy importante, la experiencia sensible era una cuestión siempre medular dentro de su obra. Pero también otra cosa muy importante es que él fue muy criticado en su época. Él le tocó la transición del nuevo siglo hacia 1900, y sobre todo por la idea del femenino y el desnudo, fue cosa estrambótica, era horrible, terrible, ¿no? Era algo mal visto en algunos círculos, no solo sociales, sino también artísticos, pero vamos a ver un poco sobre la obra de Klimt y cómo está reflejada en el anime y cómo el anime reinterpreta de alguna manera todo este fenómeno. Por favor. Tenemos esta obra importantísima, la del beso. Seguramente ustedes la habrán visto o habrán escuchado acerca de ella. Vemos en la izquierda la del beso de Klimt y vemos en la derecha como en el anime, en el intro ya estaba reflejada esta imagen. Vamos a dar un clic a la siguiente para ver este fenómeno. ¿Qué pasa con el beso? Es un óleo grandote, casi 2 metros. Parece que dos amantes están como dando en un frenesí, una cuestión amorosa, etcétera. No sé, cuando tú le estás dando un beso a tu pareja, reflejas algo, ¿no? Pero al darle un acercamiento más profundo a la obra, nos damos cuenta de que en realidad algo más se está dando. Hay algo muy importante aquí. Vamos a darle un clic. Lo que hizo Gustav Klimt, por un lado, es que más bien rescata el mito de Apolo y Dafne. Seguramente habrán oído de ese mito de Apolo y Dafne, cómo Dafne rehuye de Apolo y todo este rollo. Pues si te fijas, está ella hincada, ella está escapándose en el beso, ¿no? No es un beso amoroso. Entonces, en esta postura que está dándonos, está justamente mostrando, por favor un clic, lo que ya nos decía Ovidio en las Metamorfosis, cuando justamente Apolo se burla de Eros y le dice, es que tú, tus flechas y todo este rollo, no sirven tus flechas, ¿no? Y Apolo era más certero con las flechas. Entonces Eros se burla también de alguna manera, lanzándole una flecha a Apolo, que es la del amor, y a Dafne una del odio. Entonces Apolo se enamora de Dafne profundamente y Dafne odia profundamente a Apolo. Imagínate, tú, lo que más tengas en la ilusión de tu crush, que se convierta totalmente en tu friend zone, ¿no? Y vives eternamente en ese sentido. Pero entonces aquí Dafne, escapa de Apolo. Seguramente ustedes habrán sentido eso, no se tienen que esconder porque ahí viene el muchacho que te está sigue y sigue, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, un clic a la siguiente. Lo que ocurre aquí es que incluso nosotros podemos ver en el anime no solo las ramitas de los árboles, sino además de rescatar en la pasión de Klimt en el beso, en Elfenlied surge la idea de la capacidad que posee la mujer como dadora de vida a la especie humana. Yo pregunto, ¿cómo se llamaba la protagonista del anime? Lucy. Lucy, ¿de dónde sale ese nombre de Lucy?
la primera mujer, el primer homínido que daría pie a la humanidad. ¿Se acuerdan del Museo de Antropología en la Ciudad de México y todo este rollo, no? En el Valle de Olduvai, en África. Eso es justamente lo que están rescatando en el anime cuando nos están dando cuenta de que esta nueva raza, los Diclonius, están articulando esta nueva manera de entender. Es una reinterpretación de la mujer y la cuestión de la vida, ¿no? Bueno, vamos a dar un clic a la siguiente. Esa era el beso, pero imagínate, adentro del anime hay un montonal de imágenes de Klimt reflejadas. Otra de ellas son las 3 edades de la mujer. Esta obra representa, pues, obviamente la niñez, la juventud y la vejez de la mujer. Pero en ese sentido nosotros damos cuenta de que en el anime, tú te estás dando cuenta de que Lucy en realidad no es una jovencita ni una niña, y la delatan sus cuernos. Lucy tenía tantísimos años y era miembro de una raza, Diclonius, que tenía que ver con un híbrido, que eran los Silpelit. No sé si se acuerdan ustedes al haber visto esto. Y te das cuenta de que hay una necesidad de pensar al personaje siempre en el anime, y chécate, esto es muy importante, como uno de los estereotipos más indicados para la creación de anime manga, como una persona siempre joven. Pero aquí nosotros estamos viendo que se está rompiendo este esquema, ya que nos está hablando de otra cuestión distinta, ¿no? Nos está reflejando a alguien joven, pero sabemos que al contrario es alguien muy vieja. Por favor, un clic. Ahora bien, aquí está otro caso, Serpiente Marina. ¿Checaste qué rápido apareció? Ni siquiera en un minuto todas las obras de Gustav Klimt en el opening. Y eso es justamente algo de lo que sus creadores trataban de hacer, reflejarnos todos estos significados de la mujer y todo esto que tiene que ver no solo con lo sexual, lo fálico o el amor, por ejemplo, y la cuestión del líquido amniótico, como ya lo reflejaba Klimt, sino en esta hibridación que se da al interior de la propia obra que es el anime, cuando proponen esta nueva raza entre Diclonius humanos llamados Silpelits. Vean el anime, por favor. Es una cosa maravillosa. A mí me gustó mucho el anime, no solo Dragon Ball, hay muchísimas obras muy importantes. Una cosa que subyace aquí a las participaciones que los ponentes han propuesto es la idea de pensar en el transmedia. No la dijeron la palabrita en todas sus ponencias, pero este es un hecho fundamental y es algo importante. El transmedia tiene que ver con la articulación de tramas narrativas que derivan de diferentes medios, ya sea el cine, el teatro incluso, la televisión, los libros, la literatura, los videojuegos, el anime, etcétera. Y todas ellas se pueden integrar en un solo canon o en una matriz cultural narrativa. En ese sentido, todas ellas se integran y además algo muy importante, los fans... Chéquense, los fans hacen la obra. Cuando al fan ya no le gusta lo que ve, propone una nueva línea y a partir de sus creaciones, incluso de sus propios trazos o de sus propuestas, es que los creativos de las empresas toman en cuenta sus ideas y las incorporan a estos productos transmediáticos. Así que ustedes piénsenlo en ese sentido. Las narrativas transmedia hoy son una estrategia muy importante que Japón lo sabía hacer, Japón lo hizo y tiene más de 30 años, bueno, 100 años haciéndolo, vaya. Le llamaban cross media. Es el fenómeno que estamos viendo aquí. Clica a la siguiente imagen. Danae. ¿Se acuerdan de esta imagen y esta parte de la mitología seguramente? Aquí nosotros vemos por un lado la postura fetal y esto de las relaciones sexuales más allá del tabú, en donde Danae, que era hija de Acricio, rey de Argos, pues le ocurre que el oráculo pronostica que su hijo de Danae mataría al mismo rey de Argos, por lo que la encierra en una torre y la aleja del mundo. Sin embargo, ella es seducida por Zeus y él se convierte, pues como en muchas cosas, ¿no? En toro, en ave, etcétera, aquí en lluvia dorada y la fecunda. Vemos en la imagen izquierda cómo incluso la lluvia dorada está atravesando las piernas de Danae. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que pensar la obra de Gustav Klimt de cara al simbolismo y a la expresión de la vivencia misma y de la caracterización más allá del fetiche y de lo estrambótico que tiene que ver en un momento específico la obra, por tratar de ser procaz, digamos, sino más bien los momentos históricos a los que está aludiendo y con las afluencias que está jalando de otro lado para incorporarse y armando una obra cada vez más amplia que se puede traer al anime. Y ahí está el caso de Lucy. Todos quieren con Lucy, bueno, no solo afuera de la pantalla, tú tienes ahí muchos fans, sino dentro de la obra te das cuenta de que todos tienen un cierto interés por Lucy y muchas veces es sexual. Fíjate cómo traer una idea de otro lado,
la vuelves a importar y la vuelves a articular para una nueva historia que refresca incluso el pasado mismo, ¿no? Vamos a dar un clic a la siguiente para ir cerrando esta parte. Tenemos la obra de la satisfacción. Esta es una de las que más me gusta porque pues aquí tú ves la cuestión del árbol del conocimiento. Ellos se abrazan, hombre y mujer, cuando son expulsados pues del Edén por haber comido del fruto de la ciencia, ¿no? Entonces aquí justamente parece que es un abrazo de lamentación y este abrazo es como el abrazo de Acatempan, es el abrazo de reconciliación por haber caído, pero en realidad ella lo que hace es que como tuvo la culpa, fíjate cómo se podría traer a colación, ella tuvo la culpa, pero lo abraza para que él de alguna manera esté conforme con lo que ella hizo al darle la fruta prohibida. Y después ya saben lo que sucedió cuando cayeron del Edén y llegaron a la tierra los seres humanos, ¿no? En el mito judeocristiano de la fundación de esta cultura. Bueno, vamos a dar un clic a la siguiente para ahora sí ver algunas otras referencias. Vemos aquí incluso a Amada Primaversi, que es una de las pinturas más importantes del propio Klimt. A él se le tildó incluso de pedófilo por esta obra. Incluso pintó más de una ocasión mujeres, sobre todo niñas, en algunas posiciones. Vemos que la niña tiene así como que una manita en la cintura de alguna manera, lo que está dándonos la alusión a lo que los propios cronistas del propio Klimt decían, y sobre todo aquí en este texto de Klimt, menciona que tenía que ver con la manera de representarse como adulta. Pues nosotros vemos en el anime que la niña, que era una de los clones ya a Sir Pelitz, dentro de la obra, hay que verla, hay que analizarla, desentrañarla, tiene una corbata. ¿Te acuerdas que tiene una corbata? Y es la corbata de la que le llama papá, pero en realidad no es su papá. En realidad es un experimento biogenético muy interesante, ¿no? Vamos a dar un clic para ir cerrando. Vemos esta es una de las más importantes. Aquí incluso le hicieron una película a Gustav Klimt acerca de este fenómeno que decían que tenía que ver con la dama con la que siempre apareció y que era motivo de sus pinturas. Esta dama dorada, incluso le llamaron así porque Gustav Klimt tendía no solo a dibujar y hacer trazos con pintura dorada, sino que metía láminas de oro al interior de sus propias pinturas. Y en ese sentido aparece una mujer que era la compañera, se cree, sentimental de Klimt, e incluso en algunos biógrafos de él lo han argumentado. Y aquí nos damos cuenta de que la coprotagonista humana de la serie es una de las personas que termina siendo compañera de nuestro protagonista, a pesar de que la Diclonius siempre está atrás, persiguiendo y cazando y buscando, ¿no? ¿Se acuerdan del final de Elfenlied? Cuando está el reloj y, sin spoiler, demasiado spoiler, alguien aparece atrás y es una sombra. ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿Quién era? Sin spoilers, así lo vamos a dejar, ya después lo comentaremos, pero en eso radica justamente, en esa interpretación que hacen de Klimt y cómo lo utilizan, radica el sentido del final de toda la serie como tal. Por favor, un clic. Ahora, no solo tiene referentes de Klimt la obra y este opening y todo el anime y muchísimas obras de anime. Cuando tú ves Akira de Katsuhiro Otomo, cuando tú ves Metrópolis, por ejemplo, la adaptación que hicieron de Tezuka Osamu y con el propio guión que hizo, del 1927 de Metrópolis, y el diseño del arte, todo de Rintaro, todo este gran fenómeno, te das cuenta de que el anime tiene una gran capacidad expresiva y es uno de los sistemas de expresión más utilizados, y hay datos que anuncian que el propio anime tiene una afluencia e importancia tal que ocupa uno de los 3 más importantes lugares dentro de los productos transmediáticos actuales. ¿Por qué? Porque incluso hay videojuegos que son anime. Seguramente has visto Ni no Kuni Wrath of de no sé qué cosa, hecho por Estudio Ghibli, y tú juegas ese título y tú estás viendo un anime que tú estás jugando. Es un anime interactivo o algo así. Y hay un montón de obras, gracias a la técnica de cel shading, ¿verdad?, que nos ayudan a expresarnos con ese anime, con ese estilo japonés, y que tiene una serie de mal llamados estereotipos, tsundere, vaya, un montón de cosas, ¿no? Por último, vamos a ver cómo aquí aparecen referencias incluso del Greco, la forma en las que las manitas están, los dedos están seleccionados, tiene que ver con esta cuestión que el propio
el Greco relacionaba con la fidelidad, el compromiso y el vínculo matrimonial incluso. Vemos cómo la obra está llena de por favor un clic, de todos estos referentes. Esos son los que el Greco dibujaba y están reflejados al interior de distintas obras de corte religioso, por supuesto, e incluso algunas de corte ya más, obras que por ahí tenían que ver con lo legal, pinturas de algún personaje de importancia, pero también, por otro lado, por favor un clic, en el anime están en todos lados. Vean nada más, ese es el puro opening. Chequen todo el anime, por favor. Y a mí me encantaría seguir hablando muchísimo del anime. Yo crecí con el anime. El anime ha cambiado muchísimo. Cierro nada más con esta parte antes de la última diapositiva diciéndoles lo siguiente. Yo iba entonces no había Friki Plazas, no había Daisuki Day, no había Trapito Day, no había un montón de cosas que hay ahora del anime, pero yo conseguía el anime pirata. Hoy hay plataformas digitales de transmisión, reproducción y consumo oficiales digitales que te permiten tener el anime al alcance de tu mano. Crunchyroll, vayan y busquen Crunchyroll, baratísimo, y ahí puedes tener kilos y kilos de anime para toda tu vida. Los animes más actuales, y siempre ven Dragon Ball, ¿no? Crunchyroll y veo Dragon Ball. Saint Seiya, y estamos ahí siempre viendo los mismos. Orange, por ejemplo. Bueno, pero el asunto es que la cuestión de la televidencia, digamos, y de la expectativa, el umbral de digamos, de la espera que tenías cuando tú veías una serie en televisión, a lo mejor en Caritel en los años 90, y veías Los Caballeros del Zodiaco, y de repente te regresaban la serie cuando ibas en el capítulo ya más avanzado, es distinta. Y también ese consumo de anime a través de un VHS en japonés que no sabías nada, tú tenías que empezar a traducir, y con los videojuegos pasó lo mismo. Es distinto al anime, no digo que sea mejor ni mayor, ojo, esto es muy importante, al consumo que hay y la expectativa del espectador referente al tiempo de espera de cada sábado por la noche cuando quieres ver Dragon Ball Super, y ahora que ya van a derrotar a Jiren, estamos bien emocionados. De hecho, van a hacer una marcha en la Ciudad de México al Ángel. Si gana el Universo 7, va a haber una marcha en el Zócalo. Imagínate nada más a dónde va a llegar. A una vuelta en el Ángel, va a haber ahí toda una celebración que va a acabar en la Friki Plaza Ciudad de México. Por acá también hay su Friki Plaza. Espero que vayan. Y esto es muy importante. Ahora, el anime tiene una propuesta estética, una propuesta visual, una propuesta narrativa, igual que el videojuego y las series. Pero lo más importante es que quien hoy no está consumiendo estas nuevas propuestas, quien no está leyendo estos nuevos textos culturales, quien no se está acercando a estas nuevas formas de experimentar y generarse una experiencia sensible y estética sobre estos objetos, se está perdiendo una parte importante de la cultura. Es como el que no está leyendo, es como el que no está yendo al teatro, el que no está viendo un museo interactivo digital, experimentando, tocando. Ahora, hay que ver estos animes, y esto es solo una probadita, más allá de la mirada culturalista que siempre hemos tenido arraigadas en algunas geografías y latitudes. Ejemplo, Ranma no vimos ni la mitad, Ranma y medio, ¿se acuerdan? Toda censuradota. Empezaba a transformarse y ya nos la quitaban la mitad de la serie. Cuando viste las guerreras mágicas, por ejemplo, los personajes que eran hombres, pero que ellos eran trapito, como le llaman ahora, los ponían y los doblaban como mujer. ¡Qué horror!, ¿verdad? Sailor Moon tuvo lo mismo. Bueno, vaya, tantísimas cuestiones, sobre todo los vemos con un ojo bajo el referente y la matriz cultural con la que nosotros nos hemos formado, que nos impiden de alguna manera darle una lectura más crítica y más plural a estos objetos. Por último, nada más y por favor, en este sentido, aquí se propone una lectura paralela e integral a distintos relatos, más allá de los del propio Klimt, sino de algunos otros autores, y yo los invito a que ustedes hagan ese ejercicio de reconocimiento y detecten que el anime es una fuente más, entre otras, de inspiración para construir significaciones dentro de interfaces culturales. Vaya, si te gusta el anime y estás dentro del campo de la comunicación, ármate un guión. Ya lo dijeron, Hervé lo dijo. Este colega es algo siempre brillante, es algo interdisciplinario. Hacer anime hoy, estar en Game of Thrones, implica que tú estés no solo vigente en la cultura actual y que sepas de los nuevos referentes, sepas qué es eso de Daisuki, que sepas qué es eso de, bueno, un montón de palabras y de léxico. Sobre todo ve los memes, hay unos momazos que en internet tienen maravillosos.
Y ahí vas a encontrar cosas significativas. Y ahora, muy importante, me parece que estos objetos no se deben desdeñar, no solo desde la creación, producción, diseño, etcétera, sino desde la investigación. Porque a nosotros nos pasó, en nuestro momento, licenciatura, maestría y doctorado sobre objetos que en algunas academias era un tanto difícil abrirnos y dialogarlo de forma plural. Y hoy celebramos que el doctor David Carvajal y su equipo nos hayan invitado a hablar de un tema que de alguna manera da cuenta de la apertura que hay actual. Nosotros teníamos que verlo escondidas, hacerlo de forma bajita, como lo quieras, ¿no? Pero hoy por hoy ha cambiado muchísimo el panorama y el mundo. Y no solo es una fuente posible y potencial, manera de circunscribirle filosofías ahí, de articular literatura, de entender las letras clásicas, modernas, etcétera. Hablo a lo mejor de obras como Lane, sería, de videojuegos a lo mejor que van al caso Metal Gear, de obras de esa coyuntura, que te van a dar cuenta de que el mundo ya cambió. Entonces hay que adaptarnos a estas nuevas formas de consumir y de ver el mundo. Muchas gracias. Y bien, ahora llegó el turno de escuchar al doctor David Carvajal López, conocido por muchos de nosotros, y él nos hablará sobre la plural recepción de la animación japonesa en México en el siglo XX, un apunte inicial. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Pues, ante todo, buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar pues, a los colegas por haber aceptado la invitación, haberse desplazado hasta este rincón de los Altos de Jalisco y desde luego también agradezco mucho a las autoridades de este centro universitario, a mi colega la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa de departamento, que está escondida en algún rincón de esta sala. Así. Al doctor Eduardo Camacho, director de la división, por haber aceptado incluir esta mesa en las actividades de esta ya tradicional Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales del Pulagos. Yo voy a contrastar un poco porque si bien he tratado de trabajar en algún otro momento siguiendo un poquito la senda de los colegas que han escuchado antes, pero desde luego sin llegar a ese grado de experticia, he tratado de trabajar las representaciones en la animación japonesa, pero más bien esta vez he vuelto un poquito a lo más tradicional, a la recepción por parte de la sociedad de dicho producto cultural en el México de los años 1970 a 2000, poco más o menos. Es decir, me temo que yo voy a volver a esa oscura época. Para no gastar más tiempo, pues paso directamente a leerles la ponencia. Al menos desde 1977, las pantallas de la televisión abierta mexicana empezaron a transmitir series animadas producidas en Japón. Hasta donde sabemos, acaso por tratarse de un acontecimiento cultural relativamente reciente, la historiografía mexicanista se ha interesado muy poco al respecto. Sin embargo, es evidente que se trata, ya lo han resaltado los colegas, de un elemento que ha contribuido a formar a generaciones contemporáneas, aportándoles representaciones originales que se distinguen notoriamente de las producciones norteamericanas de la misma época y que motivan incluso constantes ejercicios de memoria. Si algo abunda en la Internet son esos recuentos de esas emisiones de las décadas de 1970, 1980 y 1990, no exclusivamente japonesas, pero teniendo ellas un peso importante. Tema más bien propio de los profesionales de la comunicación, no ha sido raro que las agencias de investigación de mercado y opinión realicen estudios al respecto. Un buen ejemplo es esta encuesta de la conocida empresa Consulta Mitofsky, realizada en 2012 entre los adultos mexicanos de 35 años o más, sobre sus referentes televisivos en la década de 1980. Aunque la prioridad la tenían todavía producciones norteamericanas, mayormente de Hanna-Barbera, 3 animaciones japonesas, Heidi, Candy y Mazinger Z, aparecen entre las 10 más mencionadas. En esta segunda década del siglo XXI ya son motivo de nostalgia, pero cabe señalar que la sociedad mexicana del último cuarto del siglo XX las ha recibido de maneras diversas. Voy a tratar de explorar algunas de ellas aprovechando una fuente fundamental y muy tradicional de los historiadores, la prensa.
Estoy trabajando los diarios El Informador de Guadalajara, El Porvenir de Monterrey, El Nacional y El Reforma de México, los semanarios Proceso y Nexos. Si bien el mayor avance hasta ahora en este proyecto pues es la revisión del primero, del Informador de Guadalajara. A partir de estas fuentes, lo que he podido constatar ante todo es que no hubo un solo tipo de reacción a la animación japonesa, sino más bien 3 por lo menos, a reserva de continuar el trabajo extendiendo el rastreo a otras fuentes. En principio, de señalar una reacción religiosa, en el sentido amplio y funcional del término. Es decir, no tanto la respuesta de las autoridades específicamente del campo religioso, aunque también respondieron, volveré sobre ello, sino de individuos que han podido integrarla como referentes trascendentales a sus vidas. Yo estoy tentado a convertir aquí al maestro David Cuenca en un poco de mi objeto de estudio. En segundo lugar, debemos citar una recepción más bien intelectual. La animación japonesa, introducida inicialmente como un producto propio de la infancia, pues suscitó reflexiones sobre las representaciones que correspondían a esa etapa del desarrollo. Desde la década de 1990, sobre todo, hay en los periódicos abundantes editoriales al respecto. Y en fin, una tercera posibilidad ha sido el desarrollo de prácticas culturales, es decir, de actividades de consumo y participación en la vida, vinculadas a la vida intelectual y artística que implican disposiciones estéticas y que participan en la definición de estilos de vida, por decirlo con los términos de Philippe Coulangeon. A estas alturas del proyecto todavía es complicado inscribir esta diversa recepción en un proceso concreto, que es mayormente lo que solemos hacer los historiadores, tratar de identificar a qué proceso corresponden los acontecimientos, pero sin duda es posible constatar que se trata de un producto cultural, ya lo decía el mismo maestro Cuenca, lo suficientemente complejo como para suscitar reacciones en los más diversos campos y que por tanto pues no hay que mirar de soslayo. Ya para entrar en materia, he mencionado ante todo una recepción religiosa. Debo sin duda insistir en que no me refiero aquí a la definición institucional de lo religioso, sino más bien a su definición funcional. Y al respecto he de citar una obra particularmente significativa para mi análisis, La religión invisible de Thomas Luckmann. Para dicho autor, lo religioso no se define por un tipo de creencia, sino porque se trata de representaciones que permiten internalizar significados, adquirir visiones del mundo e incluso concebir cosmos sagrados. Antaño, es cierto, eran ciertas instituciones, las iglesias, las que tenían el monopolio de esas representaciones, pero hoy en día en realidad los individuos pueden seleccionar de un amplio menú de las representaciones disponibles, las institucionales también, pero no solo, aquellas que les permiten construir significados de manera autónoma. Pues bien, justo la animación japonesa puede ser vista como una fuente de inspiración de esos significados. Esto ya lo ha trabajado Jolion Baraka Thomas en un estudio sobre la recepción religiosa de la animación japonesa y para lo cual incluso ha acuñado un neologismo, shūkyū asobi, esto es, la mezcla entre el entretenimiento y lo religioso. Ahora bien, en la prensa mexicana es cierto, hay muy pocas referencias a este respecto. La más clara, la más directa, es la entrevista que en 1994 se le hizo al piloto de carreras Adrián Fernández, que por entonces comenzaba sus éxitos en CART. En una entrevista que reprodujo El Informador, se nota su pluralidad de referencias. Estaba presente en lo institucional, se declaraba católico, pero agregaba de inmediato mensajes que no son de estricta moral católica. Al mismo tiempo se afirmaba lector de libros de superación personal. Y desde luego lo que más me interesa aquí, al preguntársele por su superhéroe infantil, respondía sin ninguna duda que pues yo no me perdí, y esto es cita, las historietas en la TV de Meteoro, que pues justo es una historia de un piloto de carreras. Aunque las afirmaciones son muy breves como para establecer una articulación clara, se diría que tanto el catolicismo, la literatura de superación y la animación servían en cierta forma de fuente de inspiración a este entrevistado. Si Meteoro, una animación transmitida a fines de la década de 1970, había podido incentivar la carrera del piloto, en esos años 90 otra serie que causaba controversia era defendida justo bajo el argumento de que sus mensajes fundamentales eran asimismo inspiradores. Me refiero
a Los Caballeros del Zodiaco. En noviembre de 1993, la columna de recomendación Corre Videotapes del diario de Reforma podía sugerir que Los Caballeros del Zodiaco contenían una interesante filosofía de vida, incluyendo una disertación sobre la trascendencia del espíritu sobre la materia, y esto es cita textual. Y por ello recomendaba a los padres de familia platicar con sus hijos respecto de este cariz de los contenidos. Más todavía, la serie habría tenido un doble mensaje espiritual, toda vez que sus protagonistas pelean por una noble causa, por la paz, a decir de la presentadora de televisión Adriana de Castro en una entrevista de octubre de 1994. Estas afirmaciones, desde luego, son en parte respuesta a la recepción que la serie tuvo, pues en sectores aquí sí cercanos a autoridades religiosas tradicionales y que fueron bastante negativas. Debo remitir aquí al trabajo de la profesora René de la Torre sobre el movimiento Fuerza Alianza Opinión Pública, que se formó por organizaciones cívicas católicas jaliscienses y que se pronunciaba contra la difusión de ciertas emisiones de televisión, entre ellas animaciones de origen japonés y en particular esta, Los Caballeros del Zodiaco. Falta mucho todavía por investigar, pero ¿acaso no iba desencaminado el movimiento en el sentido de que la animación japonesa efectivamente puede convertirse en competencia para otros sistemas de significados más tradicionales y aunque de manera limitada ya estaba entonces sirviendo de fuente de inspiración? Cierro este primer punto de esta exposición con un último ejemplo, que brevemente me obliga a abandonar a la prensa como fuente principal. En historia religiosa es común que utilicemos indicios indirectos para constatar la devoción por una imagen o por un símbolo, como es el uso de nombres. En efecto, ya se han usado como testimonio de la popularidad de un santo o de una advocación mariana. En virtud del contexto contemporáneo es más difícil interpretar el uso de nombres de personajes de la animación japonesa, pero no deja de haber posibilidades importantes de que se trate, ya desde luego de la búsqueda de protectores celestiales obviamente, pero sí al menos de remitir a un posible significado que el personaje y su historia han tenido para la vida de alguno de los padres. Así pues, aprovechando el sitio de genealogía Family Search de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, hemos tratado de identificar el uso de esos nombres en las familias mexicanas. Lamentablemente, dada la cronología, mi fuente es un poquito limitada. Para las décadas más recientes, esa base de datos ofrece solo por ahora registros bautismales y del registro civil mexicano de niños fallecidos. En las consultas de la base de datos, sin embargo, ya es significativo que solo aparezcan resultados para algunos de los nombres rastreados a partir de 1975 y hasta 2004. Concretamente, he de destacar dos, Heidi y Candy. Hemos identificado 59 registros de nacimientos conteniendo sus nombres posteriores a esa fecha. 16 corresponden a Candy, 13 de los cuales son posteriores a 1982, los otros 43, es decir, los que corresponden a Heidi, 39 son posteriores a 1978. Y esto de las fechas es importante porque son las fechas de la primera transmisión en la televisión abierta mexicana de ambas series japonesas. Cabe decir que 42 de esos registros corresponden a nombres dobles. Casi pareciera que como para normalizarlos, es decir, no le puedes poner directamente Candy o directamente Heidi, hay que agregarle un segundo nombre para incluirlos ya dentro de la normalidad mexicana. He de destacar además una cuestión de género. Intenté rastrear también nombres masculinos de protagonistas de las animaciones, por ejemplo, el protagonista de Mazinger Z, Koji, pero no hubo un solo resultado. Aunque puede ser por las limitaciones de la fuente, pero uno diría que es más fácil ponerle a una niña un nombre de caricatura, o al menos lo era en el último tramo del siglo XX. Como sea, estos primeros indicios muestran que la animación japonesa pronto fue recibida en México por una parte de la población como un mensaje suficientemente inspirador como para bautizar a algunas niñas mexicanas con los nombres de sus protagonistas o como para integrarse en el relato de éxitos de un piloto de carreras. En cambio, la recepción más negativa en las instituciones religiosas lleva a un segundo ámbito, el intelectual, con el que comparte la mirada crítica. Uno de los primeros editoriales críticos de la animación japonesa que he podido identificar se publicó tan pronto como en 1979. Con motivo del Año Internacional del Niño, Ramiro Vilchis examinaba en el Nacional la situación de la televisión infantil mexicana.
Tron Televisa no hacía tampoco ninguna concesión a las producciones que venían del otro lado del Pacífico. Las calificaba ya de violentas y diabólicas y las estimaba dañosas en virtud de la diferencia ideológica del niño occidental. Empero es un texto casi aislado. En la década de 1980, más bien lo que he encontrado son, en particular en las páginas del Informador, notas de la periodista francesa Marie-Pierre Leray, con reflexiones sobre los nuevos caminos que tomaba entonces la fantasía y tratando de dar orientaciones a los padres sobre el surgimiento de los juguetes asociados a las series animadas. Hay que esperar a mediados de la década de 1990 para que la animación realmente animara los debates en los editoriales. Es verdad que no solo se debió a producciones de ese país, también norteamericanas, pero sin duda una muy citada fue, de nuevo, Los Caballeros del Zodiaco. Y el tema, pues no podía ser sino el de la violencia en los contenidos. Un primer artículo fue el de una conocida especialista en la televisión, Florence Toussaint, todavía vigente. En octubre de 1994, desde las páginas del prestigioso semanario crítico Proceso, describía la serie sin entrar mucho en el detalle, pero haciendo énfasis primero en la multiplicidad de símbolos, en su espectacularidad y sobre todo, claro, en su violencia, mencionando también un poco de pasada su machismo y concluyendo en un ambiguo señalamiento del negocio que constituía la venta simultánea de juguetes y la producción de películas. Empero, la frase más fuerte del texto, siempre ambigua, apuntaba sobre todo al problema de la exposición de los niños a peleas sangrientas, y aquí cito: para los niños pequeños que no logran reconstruir y abstraer el tema, decía, la diversión consiste simplemente en mirar cómo se destrozan unos a otros. Fin de cita. Lo interesante aquí es que esto es finalmente un semanario de tradición de izquierda. Pues bueno, el lado opuesto del espectro político, el Informador, que es un poquito más tradicional, no tenía editoriales muy distintos. Con motivo del Día del Niño de 1995, el licenciado Rafael Gómez Farías publicaba una colaboración reivindicando una especificidad antropológica para los niños, acusando a los medios pues, de desintegrar a un niño, es decir, de destruir su especificidad. La breve nómina de emisiones que realizaban tal labor comenzaba desde luego con Los Caballeros del Zodiaco y del lado norteamericano, pues Las Tortugas Ninja. Al año siguiente, otra colaboración exclusiva del mismo periódico apuntaba a la función educativa que desempeñaba la televisión, pero de nuevo negativamente. Lo único que podían enseñar Los Caballeros del Zodiaco, decía, era cómo destruyen a sus enemigos. Y esto también es cita. Aclaro. En los últimos años de la década, empero, y esto es tal vez lo interesante, empiezan a aparecer reacciones. Ante el reportaje con el ilustrativo título de Caricaturas de Pesadilla, publicado el 23 de febrero de 1997 en Reforma, la redacción del diario debió publicar 2 cartas de lectores, una de un estudiante y otra de un egresado del Tecnológico de Monterrey. Ambos emprendieron una airada defensa de la animación japonesa, valorándola como producto cultural. Y cito, tienen historias lógicas, personales, creíbles, con quienes el niño puede identificarse, sin mencionar que tienen una técnica superior, afirmaba uno de ellos. Una nota de Jorge Angulo Fonseca en Nexos, el 1 de julio de 1998, daba ya legitimidad a esta valoración cultural y artística de las animaciones japonesas. Los artistas han perfeccionado el género y han descubierto en él una nueva manera de dar vida a la pintura, crear lo imposible en el cine, exaltar visualmente la literatura y hacer mover la música, decía. Tal vez la más positiva de las formas de recepción que aparecen en la prensa, pues es justo esta que tiene que ver con el arte y la cultura en su sentido más tradicional. En México, acaso como en todo el mundo, la penetración de la animación japonesa ha generado prácticas culturales, toda vez que ha resultado casi inseparable del dibujo, del manga, es decir, el cómic, pero también de las letras, esto es, el fanfiction. Aquí me limito al primero porque es lo que he encontrado para la década de 1990, de nuevo en el Informador de Guadalajara. Una nota muy particular del 14 de mayo de 1995 en la sección D del Informador daba cuenta ya de la organización del primer Festival de Animación e Historietas Japonesas en el Centro Cultural Yakult de la capital jalisciense. El programa incluía a 7 expositores de dibujos originales, además de exposición de historietas y presentación de cortos de dibujos animados.
Por cierto, para llamar la atención, el periódico encabezó la nota, citando como invitados especiales a Heidi Yamazin y Yerzeta, vientre no se menciona lo que hoy se denomina el cosplay. Destaquemos sobre todo que en esas breves líneas había dos caminos para legitimar esta actividad como cultural. La primera casi corresponde de nuevo, y aquí le doy la vuelta a esta ponencia, a lo que decíamos en la primera parte. Se hablaba de que todo esto habla de una filosofía de vida, una filosofía particular. Cito, que incluye llamados de atención frente a la destrucción ecológica, mensajes de paz y también de liberación. Libertad, paz y ecología eran pues los mensajes fundamentales de la animación japonesa. De nuevo pues, era fuente de significados más allá del mero entretenimiento. Ya para cerrar, en cambio, se afirmaba con mayor énfasis. La historieta representa una forma de expresión que puede ser tomada en cuenta como importante elemento cultural de una nación. Y esto, de nuevo, es una cita de ese texto. Fuera de una manera u otra, es de hacer notar que a partir de entonces no fue raro encontrar en recintos culturales de prestigio, entre comillas, otras actividades relacionadas con la animación japonesa. Es decir, en la segunda mitad de la década de 1990 se integró al menú de prácticas culturales ofrecidas con normalidad en la ciudad de Guadalajara. En 1999, por ejemplo, encontramos en el Informador anuncios del Instituto Cultural Cabañas, en que se menciona la literatura japonesa en la oferta de cursos y talleres, tanto para niños como para adultos. Por supuesto, ya antes había llegado a la ciudad un evento que se anunciaba también en la sección cultural, al lado de notas sobre ópera, la versión teatral de Los Caballeros del Zodiaco, que estuvo en el cartelera en el Teatro Galerías entre octubre y diciembre de 1994. Tal vez puede considerarse la culminación de esta otra línea de recepción en esa década, la celebración en la primera página de la sección cultural de un periódico capitalino, El Reforma, de la invitación al dibujante mexicano Jaime Gómez para participar en proyectos de mangas nipones. Desde luego, también hay que destacar, y es algo que ya ha estudiado Dazaev García Huerta, el desarrollo de las convenciones de anime y manga. En Guadalajara, Comic-Tlan se habría realizado por primera vez en 1996, Expo Mono en 1997, Mangatron en 1998. Esto es, en esos finales de la década de 1990, también es cuando comienza la publicación de manga y de revistas especializadas. En México se iban sentando así las bases del estilo de vida otaku, del que ya se reclamaban los jóvenes del festival de 1995. Y ya para concluir, debo decir que evidentemente hay mucho que trabajar para plantear y ejecutar correctamente este proyecto sobre la recepción de la animación japonesa en México. En este primer acercamiento espero al menos haberle mostrado a este público de estudiantes algunas posibilidades de fuentes existentes y la manera de explotarlas. Por mi parte, creo que es posible insistir desde ahora en la necesidad de una aproximación que tome en cuenta esa funcionalidad religiosa de la animación, esa diferencia de fondo que se destaca en la primera y tercera parte de esta ponencia. A pesar de las críticas, que todavía hay que seguir recopilando y analizando, se trata de emisiones animadas que más allá de entretener, resultaban y resultan inspiradoras en mayor o menor medida. Esa inspiración, esos significados que ofrecen, sin embargo, parecieran desde ahora específicamente individuales, homologables a los mensajes de superación personal y por lo tanto tal vez habría ahora que pensar ya no en las consecuencias morales que se temían a mediados de la década de 1990, sino acaso en su contribución a los comportamientos políticos de la sociedad mexicana de principios del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, y después de este aplauso para todos los ponentes, vamos a abrir una ronda de preguntas por si alguien quiere hacerle alguna pregunta en específico a alguno de nuestros ponentes, aprovechando, o algún comentario, algún aporte. Hola, buenas tardes. Antes que todo me gustaría agradecerles por cada una de sus presentaciones, porque pienso que es un mensaje muy saludable el hecho de que los veamos estudiar este tipo de productos y que nosotros mismos, que somos humanistas, que estudiamos ciencias sociales, veamos mucho más cercanos estos productos también, ¿no? Y que podemos trabajar con cosas más cercanas a nosotros y eso son muchas posibilidades. Entonces, primero agradecerles ese mensaje. Y mi pregunta sería para la maestra, tomando en cuenta esto que nos platicaba de la correlación que hay entre los productos como la literatura y la televisión,
Me gustaría preguntarle si ya podemos hablar de una especie como de canon en cuanto a producciones televisivas y si existe, quiénes lo constituyen y dentro de él qué posición tiene Game of Thrones. Gracias. Bueno, el canon obviamente lo establece la academia, ¿no? Entonces me parece que estamos justamente en la convergencia, en el momento en el que las instituciones educativas, principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, se están pronunciando por hablar, por estudiar productos televisivos más allá del contenido social. O sea, por eso hablo de poética de la televisión, ¿sí? Porque históricamente, desde el punto de vista académico, desde la academia, la televisión tiende a estudiarse nada más desde los mercados, desde lo que implica para la sociedad, desde los contenidos, pero no como un producto meramente artístico y en este sentido canónico. Ajá. Me parece que hay trabajos ya que más o menos de alguna manera se asoman o tocan el tema, ¿no? Hay un libro que se llama The HBO Reader, que precisamente va hablando sobre las diferentes producciones que ha hecho la HBO desde Los Soprano hasta Carnival y el trabajo artístico que hay detrás de toda la producción, ¿no? Me parece que Game of Thrones en este sentido da un paso, ¿no? Les decía que estamos en un parteaguas. Yo en el trabajo que he realizado menciono otras series de televisión. Pensemos en Breaking Bad de la AMC, pensemos en The Walking Dead, pensemos en toda todo el mundo ya de series de televisión que en cada uno de sus capítulos encontramos poética, ¿sí? Más allá de que si estamos hablando de un texto fantástico, más allá de los zombies, más allá de todo lo que cruza la historia de manera tangencial. O sea, encontramos personajes con un profundo conflicto anímico y emotivo. Vemos que la obra se desarrolla dentro de su propio espacio. Los personajes son sujetos independientes con una serie de conflictos emotivos y demás. Eso es lo que se está estudiando en Harvard, se está estudiando en Oxford y se está estudiando en otras universidades. Lamentablemente, como dijo David, nos encontramos en un momento en el que todavía nos encontramos en ese momento, me parece, ¿no? El caso de que en la UNAM esté la Finisterra es una cosa, el caso de que en una que otra institución se vayan abriendo las puertas. No hay un grupo de trabajo que en México no conozco ningún grupo de académicos que esté trabajando series de televisión, por ejemplo, ¿no? Habemos uno que otro académico que nos juntamos y más o menos sacamos congresos, este tipo de cosas, pero no hay como tal, ¿no? Pero yo creo que podríamos empezar a hablar sobre lo que sería lo canónico televisivo, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, participación? Hola, buenas tardes. Bueno, un agradecimiento a todos los ponentes y al profesor Herby. La tecnoetnografía ya se enseña en algún tipo de universidad, la carrera de antropología, y en este caso, si no se enseña, ¿qué tipo de autores son los recomendables para estudiarlos, este tipo de conceptos y asimilarlos para algunos productos culturales como videojuegos? Ok, quien tiene la vanguardia ahorita en ese tema es el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Está el doctor Maximino Matus, que conformó esta red financiada por CONACYT, que publican libros que se llaman especiales de tecnoantropología. No existe la carrera como tal. Ellos organizan constantemente seminarios, creo que ya trabajaron por ahí un diplomado en algún momento. Y lo que sí es que se pueden hacer estancias de investigación con ellos. Entonces es muy importante también que los estudiantes se visualicen, ¿no? Que pueden ir a realizar una estancia de investigación en estos temas. No sé cómo manejen sus esquemas de intercambio aquí la UDG, pero deben de seguramente tener alguna especie de veranos de investigación científica o algún tipo de convocatoria. Entonces busquen al Colegio de la Frontera Norte y con ellos pueden trabajar estos tópicos de tecnoantropología, que quiero insistir, no es nada más el desarrollo de videojuegos. Ellos trabajan, por ejemplo, desde proyectos de mecatrónica, ¿no?
el desarrollo de dispositivos móviles, aplicaciones, sitios web, o sea, un montón de cosas que entran dentro de esta parte hipermediática que ya mencionábamos, pero volvemos a insistir, son proyectos interdisciplinarios, entonces hay que quitarnos esa venda de querer buscar oportunidades nada más dentro de mi disciplina, porque las oportunidades van a ser limitadas, ¿no? Si nos abrimos a la multidisciplina, entonces tienes estas oportunidades con los ingenieros, con los tecnólogos, etcétera, y por eso se dan este tipo de híbridos ya como la tecnoantropología que venimos manejando, ¿no? Y también está el doctor Jordi Colobrans de la Universidad de Barcelona, entonces también es otro referente clave. Él pertenece también a esta red que tiene el doctor Max Matus, entonces con gusto los podemos ahí conectar. Nosotros tenemos ahí algunos proyectos en conjunto con ellos, estamos en la misma región, ellos están en Ensenada y nosotros estamos en Tijuana, estamos a 1 hora de ellos, ¿no? Bueno, mientras alguien más piensa alguna pregunta, bueno, ahí voy, voy yo, yo tengo el micrófono. Por ahora, pues, ahorita lo paso. Pero bueno, mi comentario es hacia el doctor David Carvajal, porque una de las cosas que yo recuerdo de mi infancia, que también es noventera, es que en los colegios católicos, y no sé si muchos de nosotros también pues lo llegamos a compartir, es que, y los que no somos, por ejemplo, de Guadalajara, que es una ciudad metropolitana donde circula un periódico más grande, pues que las hojitas parroquiales tenían como mucha incursión en nuestros papás y en las escuelas, sobre todo porque hacían una reproducción de lo que se decía. Y todas las series como Yu-Gi-Oh, recuerdo que las cartitas llegaban a prohibirse porque eran cosas del diablo y que se te metía el diablo por ahí, por las cartitas y esas cosas. Entonces, bueno, lo interesante creo que también como fuente para la historia es ver la forma en la que en estos como pues ciudades más pequeñas llegó a impactar también este tipo de discursos en torno a las cosas del diablo. Voy a hacer un pequeño comentario al respecto. ¿Se acuerdan de Evangelion ustedes, no? Seguramente. ¿Se acuerdan que los ángeles llegan a la tierra y tratan de expiarla y volver a todo el mundo como juguito, ¿no? Y hacerlo CLC, ¿no? Pues resulta que el nombre de los ángeles es Shito y la palabra Shito no es ángel, sino apóstol. Además, en Japón existen 2 grandes vetas religiosas, el shintoísmo y el budismo, y ninguna tiene que ver con angelología directamente. Ahora, en ese mismo sentido, hay que ver cuando un producto cultural llegue a otra región y esta sí tiene un background en ese sentido y cómo se trenza con las raíces que tiene esa cultura y cómo se adapta y se adecúa o se amalgama de alguna manera. Nosotros en la Ciudad de México, ya bueno lo hizo ahorita la pequeño paréntesis la doctora Isabel, nosotros tenemos un grupo de investigación que fue donde contactamos al doctor Carvajal, nos llamamos La Finisterra, somos investigadores en la UNAM que nos dedicamos a las industrias creativas. Y es ahí algo muy importante que yo quiero hacer énfasis. Cuando tú viste a lo mejor a Hello Kitty como embajadora de Japón en Corea del Sur, te estás dando cuenta del poder de estos productos. Cuando tú viste al embajador de Japón, al primer ministro de Japón, siendo el protagonista de los futuros Juegos Olímpicos, te estás dando cuenta del poder de las industrias creativas. Es decir, el diseño de políticas públicas, fíjate nada más, tiene que ver con la utilización de estos referentes simbólicos tan importantes para sociedades enteras y cómo estos son utilizados para los fines políticos, religiosos, etcétera, de ciertos sectores. Ahora bien, yo nada más cierro ahora sí el paréntesis con lo siguiente. ¿Se acuerdan de Lolita de la Vega? Cuando dijo el anime, satanismo, sexualidad, Pikachu te va a dar epilepsia, todo este rollo, ¿no? Y ya estabas tú también teniendo miedo, no sabías si ver o no el episodio prohibido de Pokémon porque estabas, pero te sabes los 151 Pokémones. Y te sabes su evolución, y te sabes las cartas del Yugi, y te sabes todo lo del mundo que te gusta más. ¿Por qué no aprovechar esas partes tan importantes de esta cultura que tanto te gustan para trenzarlas con esto? Y ahora sí cierro el paréntesis nada más mencionándoles que el día de mañana, pues, si puedo hacer el anuncio, mañana vamos a presentar en esta misma universidad un libro, que es el que tienen acá,
Se llama Aportes para la construcción de teorías del videojuego. Es editado por la UNAM, coordinado por el doctor José Ángel Garfias, por allá anda, por allá afuera, donde escriben algunos de sus servidores que estamos aquí. Y obviamente pues es un texto que ya está aportando cuestiones teóricas para en este caso, la discusión del videojuego. Bueno, nada más cierro el paréntesis, va a estar barato, espero que lo compren. Y bueno, es uno de los aportes, uno de los esfuerzos académicos que hemos realizado, dando cuenta de que no hay espacios donde académicamente podamos abrir objetos de investigación. Esa parte les toca a ustedes. Nosotros empezamos a abrir una beta, pero a ustedes con los gustos que tienen, el yaoi y el yuri, no sé qué te guste, empieza a dar. Pero cierro ahora sí con esta idea. ¿Sabías que el hentai no existe en Japón? Hentai es una palabrita que usan los extranjeros para decir pervertido. Es una palabra japonesa. Cuando encontraron a un japonés viendo loli, fíjate, dijeron, hentai, hentai. Es como cuando llegaron los cronistas a hablar en la Nueva España sobre la palabra Yucatán. Es como la palabra canguro cuando llegaron los ingleses a colonizar. ¿Qué significa? No sé. ¿Canguro? Es un canguro, ese animalito tan bonito. Entonces el hentai no existe como tal en Japón. Hay que empezar a abrir todo ese horizonte, más allá de las construcciones que nos hemos nosotros mismos hecho bolas, tratando de empezar a vislumbrar algo con unos lentes que nos nublaron más de lo que veíamos. Buenas tardes. Yo quisiera agradecerles primero que nada a cada uno de los ponentes. Gracias a todos por mostrarnos este gran panorama de lo que se está haciendo gracias a la tecnología y gracias a las modalidades que rigieron nuestra formación cultural, sobre todo de estas generaciones, ¿no? Y pues que estén visualizando y poniendo ya en un sendero y aterrizando ciertas ideas que muchos de nosotros, pues, entre tanta información y entre tantos animes y tantos videojuegos que hay, tantas series de televisión, no vamos a tener una vida completa para poder analizarlos o desmenuzarlos, ¿no? Pero por eso somos tantas personas. Entonces, yo quería hacerle una pregunta a los cuatro. No sé si se pueda alcanzar el tiempo a que lo contesten o opten por contestar solo una persona o dos. Pero sobre la multiplicidad del narrador. Es decir, en los discursos periodísticos, la multiplicidad del narrador, creo que dentro de la cultura pues nos rigieron mucho en la ideología mexicana, sobre todo, cómo fue esa formación en el anime. La multiplicidad del narrador nos presenta muchísimas formas, porque sé que hay muchísimos animes y que cada uno de ellos cuentan algo específico y que hay muchos símbolos que tal vez, igual que una obra literaria, podemos releerla y buscarle y no terminar, ¿no? Porque es muy vasto. Y en cuanto a los videojuegos, todas las maneras que se pueden abstraer la cultura, la idea, una mentira histórica, incluso como es en Assassins. Entonces, y en las series, con todos los personajes que nos presentan, que son muchísimos en el caso de Game of Thrones. Entonces, la multiplicidad del narrador y a base del cálculo estético que se da a través de estas cuestiones, ¿cómo se ve ¿qué visión tienen a través de la perpetuación cultural? ¿Creen que hay una unificación, una división o cuál es la visión que tienen con respecto a ello? Gracias. Yo rápidamente. En el caso de las series de televisión, la imagen narra, ¿no? O sea, es difícil que tengamos una voz en off de un personaje que nos vaya narrando los hechos, ¿no? En el caso de Juego de Tronos, lo que les decía es que cada uno de los capítulos lleva el nombre de un personaje. Y a pesar de que hay un narrador extradiegético, se privilegia en la narración el punto de vista de ese personaje. Revisando la serie de televisión, sucede más o menos lo mismo. O sea, cada una de las escenas, ¿no?, corresponde a un personaje. Vemos a Tyrion haciendo determinada cosa o pensando. Y se incluye además una serie de personajes que no aparecen como protagonistas en la novela, ¿no? Como por ejemplo en la temporada 1, Cersei no tiene un capítulo. Y encontramos escenas en las que aparecen solamente Cersei y Joffrey sin que aparezca ninguno de los otros 8. Pero la imagen narra por sí sola, y también en la serie de televisión se privilegia el punto de vista de ese personaje. Y ya. Un brevario, ¿no? Un brevario. En el videojuego pasa algo muy curioso. Yo he sido un jugador desde que
desde que me iba a las maquinitas y me pegaban por irme a las tortillas y gastarme el dinero matando a Rugal, ¿no? Yo nunca jugué con Rugal, lo acepto. Y entonces ocurre algo muy interesante en términos narrativos. El videojuego permite romper la cuarta pared, es decir, permite que tú seas como cómplice de alguna manera y ese narrador homodiegético, extradiegético se convierte simultáneamente en otra cosa. Y al romper la cuarta pared y al hacer alusión a la cuestión teatral, quisiera yo hablar del videojuego como una práctica de juego en ese sentido. Si bien cuando jugamos podemos hacerlo en términos de play en un videojuego, es decir, podemos hacerlo de manera caja de arena. Podemos no cumplir las reglas del juego como en Grand Theft Auto, irnos a donde queramos a golpear, a agarrar un tanque, a aprender a volar, yo qué sé, ¿no? Pero podemos jugar las reglas del juego y podemos construir cosas tipo Minecraft hasta donde nuestra creatividad permita y la plataforma lo haga. Pero quisiera más bien hablar de la palabra Spiel para hablar de un tipo de juego en particular donde el ser humano se caracteriza de alguna manera y hace una encarnación con lo que juega. En ese sentido, el videojuego a través de la construcción de avatares y a través de esta ruptura de la cuarta pared permite el desarrollo de construcciones en términos psicológicos que aún deberían establecerse, y me parece que Mircea Eliade en su análisis de la narración nos dejaría como insatisfechos si tú la empalmas directamente con lo que está ocurriendo hoy en el videojuego. Además, en ese mismo sentido, me parece que es muy importante reconocer que cuando estamos hablando de objetos culturales como el videojuego, estamos hablando de referentes que necesariamente parten de distintos patrones culturales. Hay juegos en donde no necesariamente tienes por qué hacer una narración en términos lineales como tal aristotélicos, o donde el libro de la poética no cuadraría en términos de la poiesis como tal. Es decir, aquí tú puedes encontrar incluso que el propio protagonista es viento, Flowers, por ejemplo, para PlayStation, y no necesariamente tiene por qué estar haciendo acciones de saltar, brincar, mecánicas de juego propiamente dichas. Es decir, hay que pensar que estos narradores en términos narratológicos duros, hay que repensarlos. Y también, por último, me parece que también cuando estamos hablando de narraciones interactivas, los caminos que una mecánica y una dinámica abren, es decir, que unos objetivos y que unas acciones abren, a nivel diseñador es esto, cuando tú haces otra cosa y la brincas, haces un bug o encuentras un glitch, buscas los easter eggs, etcétera, etcétera, lo que tú te guste más, te das cuenta de que hay minijuegos que ni el propio programador había contemplado. Y esas son micronarraciones, más allá de los minijuegos que el propio programador haya contemplado. Es decir, en términos de programación, tú puedes incluso abrir la trama o el lienzo de lo que sería todos los momentos que dan pie al discurso como tal. Bueno, ya el doctor David extendió mucho de lo que pretendía yo responder. Nada más quería recomendarte, hay un artículo que se llama Juegos y videojuegos, formas de vivencias narrativas, que es de Javier Ruiz Collantes, está publicado dentro del libro Como Videoludens, de Pac-Man a la gamificación, que es un libro que pueden encontrar en PDF en internet libre, ¿no? Entonces, para profundizar esta parte, me parece bastante compleja la pregunta que haces, porque sí tendríamos que abordarla como desde cada uno de los objetos que se mencionaron, ¿no? En el caso particular de videojuego, en el ánimo de no ser redundante, el videojuego mismo puede convertirse en el narrador, ¿no? Entonces, no siempre lo necesitas, como mencionaba hace rato, citando a Jasper Juhl, los videojuegos en sí, en sus orígenes no fueron concebidos como historias, ¿no? O sea, fueron concebidos como un juego, un objeto de entretenimiento, y después se les empezó a dotar de significaciones históricas o narrativas, y posteriormente pues ya cuestiones culturales, ¿no? Entonces, sí es muy complejo, o sea, ya yendo a la parte práctica, tú puedes hacer alusión a un narrador desde el simple texto de instrucciones, ¿no? que le pones al jugador. No me refiero a las instrucciones de las mecánicas, ¿no? Presiona A para saltar, presiona B para... O sea, me refiero a los momentos en que les estás diciendo tienes que llegar a tal lugar para que ocurra esto, y entonces cómo la trama empieza a tomar una vía a raíz de esas indicaciones, ¿no? Y en muchos videojuegos eso se da no en pantalla, se da desde la secuela, por ejemplo, perdón, la precuela, ¿no? O sea, tú ya sabes que tienes que hacer esto porque hay un videojuego
que funcionó con eso, ¿no? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Pero lo que sí queremos dejar sentado es, los videojuegos cuentan con estos elementos, ¿no? De hecho, nos acaban de invitar el año pasado a la doctora Blanca López y a un servidor a participar en un videojuego, en un libro en Perú que habla precisamente de esta vinculación entre la literatura y la narrativa propiamente. Es un libro que va a salir publicado ya el próximo año y vamos a empezar a hacer difusión. Por ahí les compartimos con el doctor Carvajal cuando esté disponible. ¿De acuerdo? Bueno, pues les agradecemos a todos su asistencia.